¿Cómo les fue con la tarea? Bien, ¿No estaba difícil? estaba muy laboriosa. Pero difícil no. Ahí más o menos. Bueno. Bueno, sí está tardada porque hay que hacer los diagramas a mano, ¿no? Pero, pues no vamos a estar haciendo los diagramas a mano de ahora en adelante. Para el examen, pues sí les voy a pedir que hagan alguno. Pero para hacer todos los análisis y diseños que vienen a continuación, pues vamos a hacer los diagramas con MATLAB, ¿sí? Maestra, ¿para cuándo tiene más o menos planeado hacer el examen? Me falta terminar el siguiente tema. Cuando terminemos el siguiente tema, sería el examen. Déjame ver el calendario. No sé, a lo mejor para la primera semana de octubre. Ah, bueno, todo el mundo hay prisa. No, les digo, todavía nos falta el siguiente tema. Ya es más rápido. El tema más tardado es este, que estamos terminando por eso, porque los diagramas y todo eso lo hacemos a mano. Ya lo que sigue ya está más fácil, o más rápido por lo menos. Muy bien, entonces la clase pasada estuvimos mencionando este último subtema, ¿no? Hemos dicho de las condiciones que nosotros vimos en Nyquist para verificar estabilidad y para encontrar la ganancia que podría tener nuestro sistema garantizando estabilidad y cómo pasamos estas condiciones que nosotros tenemos en Nyquist a diagramas de Bode. Entonces en Nyquist decíamos que debíamos de verificar la fórmula que nos dice que Z es igual a P menos N. Entonces, tenemos que verificar que no, pues cuántas vueltas tenemos encerrando el punto crítico, que es menos 1, o 1 con un ángulo de 180 grados, y verificar los polos que tenemos en lazo abierto en el semiplano derecho. Entonces, después de eso, verificamos la fórmula, Z igual a P menos N, y si esta fórmula nos da 0, entonces el sistema es estable. Y además, con el margen de ganancia podemos verificar qué rango de ganancias tenemos para nuestro sistema garantizando estabilidad. Entonces, esas condiciones en Nyquist las pasamos a diagramas de Bode y en Bode verificamos estabilidad viendo qué margen de ganancia tenemos. ¿Sí? Entonces vemos o nos ubicamos en la gráfica de la fase, ¿sí?, en menos 180 grados y vemos que la magnitud sea negativa. ¿Sí? Que la magnitud sea negativa quiere decir que tenemos un margen positivo, un margen de ganancia positivo. Entonces, si se cumple esto, pues entonces el sistema sería estable. Y nuevamente, el rango de ganancias pues lo sacamos a partir del margen de ganancia que tengamos. ¿Sí? Solamente que como lo tenemos en decibeles, pues hay que cambiarlo aplicándole la operación inversa, que es una potencia de base 10, y encontramos qué valor o qué tanto podemos incrementar nuestra ganancia del sistema, garantizando estabilidad. Entonces, esto fue lo último que hicimos, vimos estos ejemplos. Sí, y ahora lo que nos falta es relacionar esto que estamos viendo del comportamiento de los sistemas en frecuencia con Nyquist o con Bode, ¿sí?, las características de estas gráficas, los márgenes de ganancia y de fase, con las características que nosotros vemos en la respuesta del sistema, pero en el tiempo. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando nosotros hacemos análisis de sistemas de control, los requerimientos que nos dan están en la respuesta en el tiempo, ¿no? O nosotros queremos ver
que la respuesta en el tiempo, o sea, que la velocidad que va a alcanzar el motor o con qué velocidad va incrementando la temperatura, qué tan rápido incrementa la temperatura o alguna otra característica física, va cambiando, pero en el tiempo. ¿Sí? No nos ponemos a ver los diagramas de Bode y encontramos las características a partir de aquí, ¿no? Siempre lo hacemos en lo que nosotros queremos observar como la salida de nuestro sistema. Y la salida de nuestro sistema es una salida en el tiempo, es una función del tiempo. ¿Sí? Entonces lo que queremos es relacionar esto que ya vimos en frecuencia con Bode y con Nyquist con la respuesta que nosotros obtendríamos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, los diagramas de Bode pues, nos dan información sobre, principalmente sobre la parte transitoria o el comportamiento de la respuesta transitoria del sistema frente a alguna entrada tipo escalón. ¿Sí? Entonces, si nosotros, si los diagramas de Bode nos están dando alguna información de este tipo, pues nosotros podemos relacionar esto con características de la respuesta en el tiempo, como el coeficiente de amortiguamiento, el sobrepaso máximo, el tiempo de asentamiento, el tiempo pico, que son características de una respuesta de segundo orden que ustedes ya vieron en su curso pasado. ¿Sí? Entonces vamos a relacionar esto que estuvimos viendo con esas características de una respuesta de un sistema de segundo orden principalmente. ¿Sí? Entonces, para comenzar con eso, vamos a recordar la forma que tiene un sistema en lazo cerrado, ¿sí? La forma general, en este lazo principal, GDS, y la realimentación, HDS. Entonces, esta GDS, sí, la vamos a definir con esta forma. ¿Sí? Esta función de transferencia, omega n al cuadrado sobre S por S más 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural. Y HDS como unitaria. ¿Sí? Esto con la finalidad de que al final nos dé una función de transferencia en lazo cerrado de segundo orden. ¿Sí? Entonces, esta es la forma general que nosotros conocemos para un sistema de segundo orden. Y sabemos que depende del valor de amortiguamiento y de la frecuencia natural, ¿no? Pues ese es un sistema de segundo orden. Entonces, de este sistema de segundo orden, nosotros podemos obtener fase y magnitud, ¿no? Ya estuvimos viendo cuando vimos las gráficas de los diagramas de Bode para diferentes tipos de puntos, ceros y polos. Después vimos, ¿se acuerdan? Los de segundo orden. Entonces vimos cómo era su magnitud y su fase, ¿no? Entonces, la forma de la magnitud es esta que tenemos aquí a la derecha. ¿Sí? Y la de la fase, bueno, ya la tenemos por ahí, pero ahorita la que es importante para nosotros sería esta de aquí, ¿sí? La magnitud de una función de transferencia de segundo orden. ¿Sí? Entonces, un sistema de segundo orden sabemos que tiene algunas características como el sobrepaso máximo, el valor de sobrepaso máximo, el tiempo de asentamiento, el tiempo pico y algunos otros tiempos, ¿no? Pero la mayoría de los diseños que hacemos, de los controladores, los hacemos sobre estas características. Coeficiente de amortiguamiento, sobrepaso y tiempo de asentamiento o tiempo pico. ¿Sí? Entonces, regresando a los diagramas de Bode, ¿sí? Y considerando esta magnitud que tenemos aquí, ¿sí? Que es la magnitud de este sistema de segundo orden, nosotros podemos encontrar cuál sería el valor máximo de magnitud, el pico máximo de magnitud, ¿sí? ¿Cuál sería su valor máximo dependiendo de estos valores de amortiguamiento y frecuencia natural? ¿Sí? Y este valor máximo que nosotros podemos tener en la magnitud, en la gráfica, sería este de aquí. ¿Sí? Esta sería la magnitud máxima. ¿Sí? Esta magnitud máxima al final tiene este valor.
cuando consideramos una ganancia unitaria, ¿sí? Que es 1 sobre 2 veces el amortiguamiento, la raíz de 1 menos el amortiguamiento al cuadrado. ¿Sí? Esto se calcula a partir de esta fórmula haciendo derivadas sobre omega. ¿Sí? Al final se llega a este valor. ¿Sí? Entonces, este es nuestro pico máximo de magnitud en diagramas de Bode. ¿Sí? Y este valor de magnitud máximo que podemos tener en el diagrama de Bode lo vamos a encontrar siempre en esta frecuencia, omega r, que es igual a omega n, la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el amortiguamiento al cuadrado. ¿Sí? Entonces, desde aquí ya podemos ver que estas características en Bode, este pico máximo en esta frecuencia, ¿sí? Las encontramos a partir de características que nos dan información de la respuesta en el tiempo, ¿no? Como lo es el amortiguamiento. El amortiguamiento, recuerden, nos dice qué tipo de respuesta tenemos en el sistema, ¿no? Si es un sistema sobreamortiguado, pues tiene unas características en específico. Si es críticamente amortiguado, si es subamortiguado o si es oscilatorio, ¿no? Entonces, eso ya nos da idea de cómo es la respuesta en el tiempo. ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener cuidado con no confundir este valor, ¿sí? Esta magnitud máxima que tenemos en Bode con el sobrepaso máximo que nosotros vemos en la respuesta en el tiempo. ¿Sí? Eso es información completamente diferente, ¿no? Son datos completamente diferentes. Entonces, nada más sí hay que tener cuidado en esto, ¿sí? No confundir estos dos valores, este pico máximo de magnitud con el sobrepaso de la respuesta en el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos este valor de pico, ¿sí? En esta frecuencia. También aquí en el diagrama de Bode podemos medir el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda es una frecuencia, ¿sí? En donde la magnitud va a caer 3 decibeles a partir de 0. ¿Sí? Entonces, a partir de 0 vemos en donde cae 3 decibeles, ¿sí? Y en esta frecuencia tendríamos la frecuencia de ancho de banda. ¿Sí? Entonces, con esta frecuencia de ancho de banda, nosotros podemos relacionar las características de los tiempos en la respuesta en el tiempo, ¿sí? El tiempo de asentamiento y el tiempo pico, ¿sí? Entonces, este valor de ancho para encontrar el ancho de banda de una caída de 3 decibeles es para una función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, nosotros, recuerden, lo que estábamos haciendo eran diagramas de Bode, diagramas de Nyquist, pero en lazo abierto, ¿sí? Entonces, esto es para lazo cerrado. Ahorita vamos a ver lo que nosotros tendríamos en lazo abierto, ¿sí? Pero los conceptos y la forma de encontrar este ancho de banda pues es igual, nada más que cambia esta magnitud. El lazo cerrado es menos 3 decibeles o una caída de 3 decibeles. ¿Sí? Y entonces, como les decía, esta frecuencia de ancho de banda la relacionamos con los tiempos de asentamiento y el tiempo pico. Y podemos encontrar alguna otra forma de relacionar con algunos de los otros tiempos o características del sistema, de la respuesta en el sistema, pero la respuesta en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se deberían de acordar de algunas de estas fórmulas. ¿Sí? Estas son relaciones para la frecuencia natural, el tiempo de asentamiento, el tiempo pico y el amortiguamiento. Entonces, esto se ve cuando vieron las características de sistemas de segundo orden. Entonces, vamos a retomar estas características, estas fórmulas, y relacionarlas con la frecuencia de ancho de banda. Entonces, aquí lo tenemos escrito para omega n. ¿Sí? Omega n por estas raíces cuadradas que dependen del valor del amortiguamiento. Pero si no lo vamos a relacionar con omega n, ¿sí? Si nosotros no queremos controlar esta omega n, sino queremos modificar a lo mejor el tiempo de asentamiento o el tiempo pico de la respuesta en el tiempo, pues entonces utilizamos algunas de estas relaciones. ¿Sí?
Entonces lo único que hacemos es modificar esta omega n. Sí, esto dependiendo de para qué característica estemos haciendo nuestro diseño. Entonces, en los diagramas de Bode, pues ya observamos tres características principales. ¿Sí? El valor máximo, ¿sí? De magnitud máximo, que tiene este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, generalmente, si nosotros hacemos el diagrama de Bode, esto lo podemos medir y podemos, si es necesario, encontrar este valor de amortiguamiento, o si tenemos el valor de amortiguamiento, pues calcular cuál sería este valor máximo. ¿Sí? Y tenemos esta frecuencia, ¿no? La frecuencia en la cual sucede el pico máximo de magnitud que tiene este valor de aquí. ¿Sí? Y el ancho de banda, una caída de 3 decibeles a partir de 0. Pues esta frecuencia de ancho de banda la relacionamos con los tiempos de asentamiento, el tiempo pico, o con omega n. ¿Sí? Y tenemos estas fórmulas. Ahora esto es nuevamente enlazo cerrado. Esto sale a partir de la función de transferencia enlazo cerrado y la magnitud del sistema enlazo cerrado. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando con los diagramas de Bode y los diagramas de Nyquist, el análisis en frecuencia, pero enlazo abierto. Entonces queremos relacionar ahora la respuesta en frecuencia del sistema enlazo abierto con la respuesta en tiempo, pero del sistema enlazo cerrado. Entonces, las relaciones se pueden hacer muy parecidas a las que vimos anteriormente, y solamente que hay unos ligeros cambios. ¿Sí? Entonces, nada más no confundamos estas fórmulas con estas. ¿Sí? Estas son relaciones del diagrama de Bode, enlazo cerrado, con la respuesta transitoria del sistema, enlazo cerrado. Y lo que nosotros hacemos es diagramas de Bode, enlazo abierto, y lo vamos a relacionar con la respuesta del sistema, la respuesta transitoria, enlazo cerrado. Entonces, estas relaciones se conocen como las cartas de Nichols. ¿Sí? Son más que nada fórmulas, ¿sí? En las cuales relacionamos ambas gráficas, la respuesta en frecuencia y la respuesta en tiempo. ¿Sí? Entonces, con estas cartas, con estas relaciones, podemos encontrar estas fórmulas que tenemos aquí. ¿Sí? Primero vamos a relacionar el valor pico, ¿sí? Y el amortiguamiento. Entonces, recordemos, este valor es el máximo y lo vamos a relacionar con el amortiguamiento. El lazo cerrado sería esta. El lazo abierto, diagrama de Bode en lazo abierto, se estarían relacionando de esta forma, con esta forma. Y para el ancho de banda tenemos exactamente la misma fórmula, esta de aquí, y son las mismas relaciones entre las características en lazo cerrado, de la respuesta en lazo cerrado, pero lo que vamos a considerar es que el ancho de banda lo vamos a medir cuando tengamos una caída de 6 decibeles a 7.5 decibeles. ¿Sí? Entonces la caída ya no va a ser de 3, sino va a ser en un rango de 6 a 7.5 decibeles. Generalmente cuando se hacen los diseños se toma un valor de 7 decibeles por estándar. ¿Sí? Entonces el ancho de banda se mide con una caída de 7 decibeles. ¿Sí? Y además tenemos una fórmula que nos relaciona el factor de amortiguamiento y el margen de fase. ¿Sí? Esta sería la fórmula que relaciona el amortiguamiento con el margen de fase. Y pues esto lo podemos calcular también a partir de la fórmula o de la forma de calcular la fase de esta función de transferencia. ¿Sí? Nuevamente es como lo que habíamos puesto inicialmente cuando estuvimos haciendo los diagramas de Bode para polos de segundo orden, ¿sí? Para polinomios de segundo orden. Entonces encontramos una fórmula para la fase. Esa fórmula la retomamos y encontramos la relación entre el amortiguamiento y el margen, ¿sí? Y el margen de fase.
Pues con estas relaciones, ¿sí? Esta formulita, esta de aquí y esta para el ancho de banda, pero considerando que es una caída de 7 decibeles o de un valor entre 6 y 7.5, es que vamos a comenzar a hacer los diseños de los controladores y compensadores. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas pues hay que anotarlas o aprendérnoslas. Probablemente vayamos a requerir más fórmulas, pero van a ser más fórmulas que ya hemos visto, ¿no? Que ya conocemos para sistemas de segundo orden. Entonces, va a ser recordar algunas de esas fórmulas y agregarles estas de aquí para frecuencia. Entonces, espero que sí se acuerden un poquito de las respuestas de los sistemas de segundo orden. Muy bien, entonces mencionado eso, pues ya podemos comenzar con los diseños de controladores. Bien, entonces, bueno, ya mencionamos rápidamente cuáles serían las relaciones entre las respuestas en frecuencia y la respuesta en el tiempo, ¿no? Entonces, recordando un poco de la respuesta en el tiempo, pues generalmente cuando hacemos un diseño lo que queremos controlar es este valor de sobrepaso máximo, ¿sí? Este valor de sobrepaso máximo pues nos dice cuánto nos estamos pasando del valor de la respuesta deseada, ¿no? En este caso, si la respuesta deseada es 1, ¿qué tanto nos pasamos? Esto es el sobrepaso, ¿sí? El pico más alto que tenemos por arriba del valor deseado de la salida. Entonces, generalmente, esto es una de las variables que nosotros queremos modificar en la respuesta de nuestro sistema. ¿Qué más hacemos regularmente? Pues cambiar este tiempo, ¿no? El tiempo de asentamiento. Ya sea que queramos tener una respuesta más rápida o una respuesta más lenta, regularmente una respuesta más rápida, y modificamos este tiempo de asentamiento. Entonces, el tiempo de asentamiento nos dice después de cuánto tiempo, sí, estamos en un valor súper cercano al valor de la salida deseada, ¿no? Recuerden que podemos tener un error que puede ser de hasta más o menos 5%, ¿no? Regularmente los diseños se hacen con más o menos 2%. Y las fórmulas que tenemos o que conocemos para los diseños están considerando que podemos tener un pequeño error del más o menos 2%, incluso del más o menos 3%. ¿Sí? Estas fórmulas ya están considerando este error. Entonces, el tiempo de asentamiento nos dice cuando ya estamos muy cerca de la respuesta deseada. Generalmente son esos tiempos o esas características sobre las cuales nosotros hacemos los diseños. ¿Qué tan rápido queremos que actúe esta respuesta? Y qué valor máximo queremos en la respuesta, ¿no? ¿Qué tan grande queremos este pico en la curva? ¿Sí? Puede ser que no queramos que sea un pico tan grande. Hay veces que si en un controlador, pues este sobrepaso nos llega a ser del 60%, ¿no? O 70%. Entonces, no nos es adecuado que tenga un pico tan alto. Si, por ejemplo, lo que estamos controlando es, supongamos, no sé, un motor, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí un pico tan grande que sobresalga mucho de la velocidad que maneja el motor, quiere decir que le está llegando un voltaje muy alto. ¿Sí? Entonces, si está sobrepasando mucho la velocidad que maneja el motor, la velocidad nominal, entonces quiere decir que le está llegando un voltaje mucho mayor que el que también maneja el motor. Entonces, simplemente al ver esto, al ver que tenemos una respuesta con un pico tan grande, quiere decir que le estamos mandando a nuestra planta algún valor de voltaje, si trabaja con un voltaje muy alto. Entonces, en la simulación pues no pasa nada, ¿no? Pero si le estamos mandando un voltaje muy alto,
que nos provoque un sobrepaso muy alto, pues quiere decir que a lo mejor podemos dañar nuestra planta. Entonces, todo eso, pues dependiendo de qué planta sea, qué valores esté manejando, qué valores nosotros estemos dando como valores deseados de salida, ¿no? Entonces, eso pues ya se tiene que analizar dependiendo de el sistema en el que estemos. Pero de manera general no nos es muy adecuado tener sobrepasos tan altos. Por eso, porque significaría que le estamos mandando un voltaje más alto al que necesitaríamos para alcanzar la salida deseada. Entonces, hay que ver si ese pico no se debe a un voltaje que sobrepase lo que puede manejar o lo que puede tolerar la planta. Entonces, los diseños se hacen regularmente de acuerdo a esas características, el sobrepaso y al tiempo de asentamiento. Pudiera ser que se haga con otros tiempos, ¿no? Las otras características que tenemos en la respuesta de un sistema de segundo orden son otros tiempos, ¿no? Tenemos el tiempo en el cual alcanza la mitad de la salida deseada, el tiempo en el cual llega o pasa por primera vez por el valor deseado. Regularmente estos tiempos no se utilizan para los diseños. Y luego tenemos el tiempo pico. El tiempo pico es cuando tenemos el sobrepaso máximo, el valor de sobrepaso máximo. Entonces, ese sí pudiera aparecer en los diseños. ¿Bien? Entonces, lo más importante que debemos de recordar va a ser para los diseños el sobrepaso, el tiempo pico y el tiempo de asentamiento. Entonces, ya dijimos que esto se va a relacionar con el margen de ganancia, el margen de fase y los valores pico que tenemos en la curva de magnitud, en la frecuencia donde tenemos ese pico y el valor de la frecuencia ¿de qué? Chicos, ayúdenme, se me fue. De ancho de banda, perdón. ¿Sí? De ancho de banda que dijimos que se mide cuando tenemos una caída de 7 decibeles. ¿Sí? Entonces, esas son las características que vamos a estar relacionando y vamos a estar brincando de unas características en el tiempo a unas características en frecuencia. Entonces, vamos a ver muy rápido cómo diseñar controladores. La forma de diseñar los controladores es sencilla porque lo único que vamos a estar haciendo es ajustando ganancias. ¿Sí? Entonces, la forma en la que vamos a ajustar estas ganancias va a ser considerando todos los tipos de controladores que ustedes ya conocen, pero en términos de una sola ganancia. Entonces, me imagino que cuando vieron todos los controladores, vieron la forma de la función de transferencia para cada tipo de controlador. Por ejemplo, para un PID, pues vieron que depende de una ganancia proporcional, una ganancia integral y una ganancia derivativa, ¿no? Su función de transferencia depende de 3 ganancias, pero también vieron cómo escribir esa función de transferencia dependiendo de una sola ganancia, que regularmente es una ganancia equivalente a la ganancia proporcional. Entonces vamos a recordar todas esas formas que ustedes ya vieron y lo único que vamos a hacer es ver el método para ajustar una sola ganancia. Entonces, cualquier tipo de controlador en términos de una sola ganancia. ¿Sí? Entonces ya pues ahorita ya deberíamos de saber qué tipo de controlador pudiera ser el más adecuado para nuestros sistemas, dependiendo de las características de los sistemas y del tipo de respuesta que nosotros queremos. Solo nos falta ajustar esa ganancia por estos métodos de frecuencia. Y luego vamos a ver los compensadores. Los compensadores ya también vieron. Debían haber visto igual los 3, compensador de adelanto, de atraso y de atraso-adelanto. Entonces, vamos a retomar lo que ya saben de compensadores, pero hacer su diseño ahora con frecuencia, ¿sí? O a partir de un análisis en frecuencia. Entonces, vamos a comenzar con los compensadores de adelanto y de atraso. Generalmente, el compensador de adelanto, ¿sí?, se utiliza para modificar la parte de la respuesta transitoria, ¿sí?
y el compensador de atraso para modificar la parte estacionaria. Esto de manera muy general, ¿no? De manera muy general, para eso nos sirve. Modificamos la parte transitoria, modificamos la parte estacionaria. ¿Sí? Entonces, si queremos tener otras características o otro comportamiento en la parte transitoria, agregamos un compensador de adelanto. Un compensador de adelanto nos va a incrementar el orden del sistema en 1. Vamos a agregar un polo y un 0, entonces al final nuestro sistema va a aumentar en orden en 1. ¿Sí? A menos que por ahí se dé alguna cancelación entre el compensador y el sistema, ¿no? Pero si no, entonces aumentamos el orden de nuestro sistema en 1, y como estamos haciendo el análisis en frecuencia o el diseño en frecuencia que vamos a realizar a partir de diagramas de Bode, entonces al agregarle un compensador de adelanto a nuestro sistema, le vamos a estar agregando un diagrama de Bode de esta forma. Entonces, si se acuerdan cuando estábamos haciendo o cuando hacemos los diagramas de Bode a mano, vamos dibujando asíntotas, ¿no? Para cada tipo de punto. Entonces dibujamos la asíntota para un 0, para un polo, dependiendo de cuántos tenga, y luego los sumamos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarle otro diagrama más. ¿Sí? Otra asíntota más con estos comportamientos. ¿Sí? Este diagrama de Bode es para el compensador completo, entonces tiene un 0 y tiene un polo. ¿Sí? Entonces le vamos a estar agregando al diagrama de Bode que ya tenemos de nuestro sistema esto de aquí en magnitud y en fase. ¿Sí? Entonces vamos a estar modificando la magnitud sumándole esta asíntota, ¿sí? Con este comportamiento, y la fase sumándole esta asíntota con este comportamiento. ¿Sí? Entonces, generalmente o de manera muy general lo que vemos es que se va a incrementar, ¿sí? Vamos a tener un incremento aquí que nos va a dar un adelanto en la fase. ¿Sí? Entonces, eso sería lo principal que nosotros vamos a ver en el compensador de adelanto. ¿Sí? Vamos a estar modificando la fase, ¿sí? Agregándole un pequeño adelanto que después nos haga modificar el diagrama de Bode de la magnitud. En el compensador de atraso, como ya dijimos, que lo vamos a utilizar para cuando queramos modificar principalmente la parte estacionaria de nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es agregarle algunas asíntotas más al diagrama que ya tenemos, al diagrama de Bode, con estas características. ¿Sí? Este sería el diagrama de Bode que nos daría un compensador de atraso. Obviamente esto pues se modifican las frecuencias dependiendo de en dónde esté situado el 0 y el polo, pero el comportamiento es este. Y un compensador de atraso también nos agrega un 0 y un polo a nuestro sistema, entonces va a aumentar el orden en 1, nuevamente a menos que tengamos alguna cancelación. ¿Sí? Y con este tipo de compensador lo que tenemos es una atenuación en frecuencias altas. ¿Sí? Nuevamente, lo que vamos a modificar primero va a ser nuestro margen de fase. ¿Sí? Y a partir de la modificación de nuestro margen de fase, entonces calculamos la ganancia adecuada o el margen de ganancia adecuado que nosotros tendríamos en nuestro sistema. Entonces, siempre vamos a hacer esto, ¿no? Ya que veamos los pasos para el diseño, pues primero modificamos el margen de fase dependiendo de lo que nosotros queramos lograr, dependiendo del compensador que utilicemos. Después de eso calculamos el margen de ganancia, porque con el margen de ganancia pues nosotros ajustamos, o el margen de magnitud, nosotros ajustamos la ganancia del sistema, ¿no? Para que siga siendo estable, para garantizar estabilidad. Entonces,
Bueno, ya hemos dicho que el compensador de adelanto lo utilizamos para modificar la respuesta transitoria. ¿Sí? Si queremos que sea más rápido o queramos que tenga algún sobrepaso mayor o menor, utilizaríamos un compensador de adelanto. Este compensador de adelanto pues sí modifica la parte transitoria y también tiene un pequeño efecto en la parte estacionaria. ¿Sí? Entonces puede ser que sin querer, a lo mejor nosotros estamos interesados en modificar esta parte y todo lo hagamos para modificar esta parte, pero también vamos a ver un efecto en esta parte, ¿sí? En la parte estacionaria. Entonces puede ser que sin querer nosotros modifiquemos lo que ya teníamos aquí. A lo mejor la respuesta estacionaria era bastante buena, era bastante precisa o cercana al valor deseada, y con el compensador lo modifiquemos, ¿sí? Y se modifique su precisión. O a lo mejor que si está un poquito alejada, pues podamos acercarla más, ¿no? Entonces, este diseño de este compensador se basa en esta parte. Entonces, siempre que hagamos un diseño, pues si vemos que tengamos la respuesta que nosotros queríamos en la parte transitoria, pero no olvidemos de verificar que la parte estacionaria no se haya modificado, o al menos que si se modificó, sea un cambio ligero y no nos esté fallando ahora la precisión al alcanzar el valor deseado. ¿Sí? Entonces, este compensador lo usamos cuando queremos mejorar nuestros márgenes de estabilidad. ¿Sí? Queremos tener un margen más grande en fase y en magnitud que nos garanticen estabilidad. ¿Sí? Y luego el compensador de atraso, decíamos que veíamos sus efectos principalmente en la parte estacionaria. ¿Sí? Entonces, no sé, si por ejemplo estábamos quedándonos lejos de la salida deseada, si por ejemplo la salida deseada era 1 y nosotros nos quedábamos en 0.9 y no podíamos acercarnos a 1 con un controlador, entonces agregamos un compensador de este tipo. Entonces, este compensador nos va a ayudar a alcanzar ese valor deseado, ¿no? Aunque ya nos faltara poco, nos va a mejorar muchísimo la precisión al alcanzar este valor. El problema con este compensador es que si mejora la precisión, en la parte estacionaria vamos a poder alcanzar el valor deseado, pero la respuesta se va a volver muy lenta. ¿Sí? Entonces, si nos interesa tener una respuesta rápida, no podríamos utilizar este compensador de atraso, porque no importa qué tipo de sistema sea, va a alargar mucho la parte transitoria. ¿Sí? Entonces, a lo mejor si esto se alcanzaba, no sé, inicialmente en 3 segundos, por ejemplo, que durara la parte transitoria, en 3 segundos llegara a la parte estacionaria, al agregar un compensador de atraso, esos 3 segundos se pueden ir hasta 20 segundos o 30 segundos. ¿Sí? Entonces, nos va a incrementar mucho la duración de esta parte transitoria. Entonces, es un punto que debemos de tomar en cuenta. No nos serviría para cualquier tipo de aplicación. Aunque sí mejora mucho la parte estacionaria, ¿sí? Sabemos que con este compensador vamos a alcanzar la salida deseada, no lo podríamos utilizar en cualquier sistema. Si es un sistema que necesita una respuesta rápida, alcanzar el valor deseado en una respuesta rápida, con un tiempo corto, entonces el compensador de atraso no nos funcionaría. Si es un sistema que a lo mejor necesitamos que, por ejemplo, la temperatura vaya subiendo muy lentamente, ¿no? En un tiempo pues considerable, en segundos, o que la velocidad de algún sistema vaya aumentando, pero muy, muy, muy poco, ¿sí? O muy poco a poco, de forma muy lenta, entonces sí podríamos considerar utilizar este compensador. ¿Sí? Entonces, va a depender nuevamente del tipo de sistema al cual le queramos aplicar los compensadores. Si es a lo mejor
por ejemplo, unas escaleras eléctricas que van a una velocidad lenta y pues que no se nota tanto, ¿sí? Si va, cómo es el incremento de la velocidad o que hay tiempo para que alcance la velocidad deseada, y la velocidad deseada no es tan alta, no nos va a requerir tanto tiempo llegar a ese valor deseado, pues podríamos, por ejemplo, utilizar un compensador de este tipo, ¿no? Si es algún otro sistema donde queramos que la velocidad se alcance de manera rápida, en un par de segundos, y alcancemos una velocidad alta, ¿sí? Por ejemplo, en otro motor, pues entonces tendríamos que utilizar un compensador de adelanto. ¿Sí? No lo podríamos compensar de esta forma. ¿Sí? Entonces, como este compensador, les decía, nos agrega bastante tiempo en la parte transitoria, debemos de tener cuidado en cómo localizamos su cero y su polo. Entonces, este compensador, les decía, nos agregaba un cero y un polo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en dónde los ubicamos para que no nos agregue muchísimo más tiempo del que de por sí el diseño del compensador o la forma del compensador nos agrega. ¿Sí? Entonces, generalmente este cero y el polo que nos agrega este compensador son cercanos a cero. ¿Sí? Ya que estemos haciendo los ejemplos, vamos a ver que esto nos va a dar un cero y un polo que está cercano a cero. Pero en la medida de lo posible vamos a tratar de que no nos queden tan cerca de cero. ¿Sí? Es complicado porque les digo, de por sí el diseño lo hace de esa forma, están cercanos a cero, por eso es que la respuesta es tan lenta, ¿sí? Pero vamos a tratar de alejarlo lo más posible. Entonces, eso vamos a verlo más adelante, pues con una constante que tenemos en el diseño, podemos tratar de alejarlo un poco. ¿Sí? Y bueno, ya si hacemos el análisis o del análisis en frecuencia, podemos ver que el compensador de adelanto, si no está bien diseñado, nos puede generar señales muy altas, ¿sí? Señales muy grandes en nuestros sistemas. Sabemos que eso pues, no es adecuado para sistemas de control, mientras que el compensador de atraso realiza todo lo contrario, ¿no? El compensador de atraso nos va a servir también para atenuar, no sé, si tenemos señales muy altas como ruidos en frecuencias altas, ¿sí? Mientras que el compensador de adelanto con un mal diseño nos puede agregar algunas señales de ruido, ¿sí? El compensador de atraso las atenúa. Y generalmente el compensador de adelanto requiere una ganancia más grande, considerablemente más grande que un compensador de atraso. Entonces, ese también es un factor que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ya sabemos que si tenemos una ganancia muy alta, si vamos a hacer vamos a agregar nuestro controlador al sistema, ¿sí? de forma analógica con todos los circuitos necesarios para diseñar nuestro controlador, pues tener ganancias altas nos va a requerir pues elevar el costo de nuestro controlador, ¿sí? Elevar el costo, el tamaño y el peso también del controlador, ¿no? Entonces, que generalmente pues buscamos no tener ganancias tan grandes para que no se vea reflejado en un costo adicional en el controlador. ¿Sí? Entonces, eso es algo que no tendríamos con el compensador de atraso. Con el compensador de atraso pues no sucede esto. Entonces, ambos compensadores tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Después viene el compensador de atraso y adelanto, en el cual tratamos de tener lo mejor de ambos compensadores. ¿Sí? Entonces, con el compensador de atraso y de atraso adelanto, pues podemos modificar tanto el comportamiento de la respuesta en la parte transitoria, como mejorar también la precisión que tenemos al alcanzar la respuesta deseada, ¿no? En la parte de la respuesta estacionaria. ¿Sí? Entonces podemos modificar ambas cosas a la vez. El problema es que aumentamos mucho más el orden de nuestro sistema. Ahora con un compensador de atraso de adelanto, pues agregamos 2 polos, agregamos 2 ceros. Entonces el orden de nuestro sistema
aumenta en 2. Modificamos también mucho más nuestros diagramas de Bode. Como es un compensador de atraso-adelanto, pues en el diagrama de Bode que le vamos a agregar, pues vemos ambas partes, ¿no? La parte de atraso y la parte de adelanto. Entonces, es más trabajo, se modifica más la respuesta, la función de transferencia de nuestro sistema, pero podríamos tener lo mejor de ambos compensadores. Entonces, sí podemos modificar la parte transitoria de nuestro sistema con este compensador y también podemos mejorar la respuesta en estado estacionario. Sin embargo, el mismo problema que teníamos con el compensador de atraso, que es una respuesta muy lenta, lo vamos a seguir teniendo con el compensador de atraso-adelanto. A lo mejor no es tan lenta como con el compensador de atraso solito, pero va a seguir siendo lenta. Entonces, nuevamente, si lo que queremos es una respuesta rápida y si nuestro sistema necesita darnos una respuesta rápida, en 2-3 segundos, a lo mejor el compensador de atraso-adelanto pues no sería el ideal. ¿Sí? Entonces, sí tenemos lo mejor de ambos compensadores con este, pero el mayor problema que podemos ver es que va a seguir siendo un poco lento. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos de considerar cuando ya lo queramos implementar. Si nos podemos permitir incrementar el tiempo en la respuesta. Si es así, pues entonces podemos considerar utilizar este compensador, ¿sí? De atraso-adelanto. Y finalmente tenemos una comparación gráfica entre de las respuestas que nos dan estos compensadores. ¿Sí? Entonces, tenemos gráficas para una respuesta a un escalón, ¿sí? Y gráficas para una respuesta a una rampa. Entonces, estas dos primeras gráficas son la respuesta del sistema sin un compensador. Y a lo mejor ya tiene algún controlador, le agregamos algún controlador, pero la respuesta sigue siendo sin ser la deseada. Entonces, recuerden, el compensador, pues es como un controlador, tiene la forma de un controlador, pero lo agregamos de manera adicional cuando el controlador que nosotros le pusimos al sistema o que a lo mejor ya traía el sistema no logra la respuesta que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, en esos casos agregamos el compensador. Entonces, este sistema tiene esta respuesta sin un compensador. Pudiera ser que tiene algún controlador, pero no está compensado. Después vemos lo que obtendríamos si le agregamos una red de adelanto, ¿sí? Un compensador de adelanto. Entonces, el compensador de adelanto, dijimos, modifica la respuesta transitoria. ¿Sí? Entonces, si la queremos hacer más rápida, la podemos hacer con este tipo de compensador. Si queremos algún determinado tiempo de asentamiento, algún sobrepaso máximo, lo haríamos con este compensador y veríamos una respuesta como esta. ¿Sí? Eso en una entrada de escalón. En una entrada rampa, pues vemos que también se mejora bastante la respuesta. ¿Sí? Se acerca más a este valor, ¿sí? Tiene aquí un ligero sobrepaso, pero lo podemos modificar principalmente en el sentido de que sea más rápido, ¿no? Modificamos el tiempo de asentamiento y que no tenga un sobrepaso tan grande. Después tenemos lo que veríamos con un compensador de atraso. Entonces, lo primero que vemos aquí, al agregar un compensador de atraso, es que el sistema se hace muy lento, ¿no? Entonces, se incrementa mucho el tiempo que transcurre el sistema en el transitorio. Entonces, no alcanzamos ni a ver cuándo este sistema se va a acentuar, ¿no? Se va a quedar en el valor deseado. Entonces, no vemos el asentamiento de esta curva.
Y en la respuesta a una rampa, pues podemos ver algo muy similar, ¿no? Podemos ver que sí se alarga un poco estas curvas, a lo mejor se alcanza a ver muy poco, pero vean dónde están estos sobrepasos aquí, ¿sí? Entonces con el compensador de atraso sí se alarga un poquito, ¿sí? Se alargan un poquito estos sobrepasos, pero mejora muchísimo, ¿sí? Muchísimo la precisión con la que llega la salida deseada. La salida deseada es esta recta que aparece aquí ¿no? A partir de 0. Entonces, con el compensador de adelanto, la precisión no mejora, ¿no? Sigue alejada del valor deseado. Pero con el compensador de atraso sí mejora muchísimo. Y podemos ver que está muy cerca de la salida deseada. Ahora la respuesta que obtenemos. Y después vemos el compensador de atraso-adelanto. Entonces, se vuelve un poco más rápido que el compensador de atraso. Podemos modificar las características de sobrepaso máximo, sobre todo el tiempo de asentamiento. Aunque nosotros hagamos este diseño y le digamos, queremos un tiempo de asentamiento de 3 segundos, no va a salir, ¿sí? No nos va a resultar, ¿no? Que el diseño se haga para ese tiempo, la respuesta no nos va a dar esa salida que queremos, ¿no? Entonces, generalmente estos diseños pues se hacen con las características de sobrepaso máximo y del tiempo pico, de cuando queremos este valor máximo, ¿sí? Entonces sí podemos modificar la parte transitoria, pero sigue siendo lento. Y a una entrada tipo rampa, seguimos viendo que sigue siendo un poco más lento, y como el compensador de atraso, pero sí lo modificamos, ¿no? Modificamos qué tanto nos alejamos de esta línea que tenemos aquí. Y ya no se ven estas salidas, estos sobrepasos que tenemos aquí. Está más cercana. Y también vemos que se mejora la precisión, ¿no? Ya está más cerca del valor deseado, de esta línea a partir de 0. ¿Sí? Entonces, sí se acerca más, pero no mejora tanto como con el compensador de atraso. Entonces, dependiendo de qué tipo de entrada nosotros tengamos, sería el compensador que más nos sirve, ¿no? Generalmente tenemos entradas tipo escalón, ¿no? Si es un voltaje, pues tenemos un voltaje fijo, ¿no? Que correspondería a un escalón. Pues son muy pocos, no sé, algunas aplicaciones a lo mejor muy específicas en las que pudiéramos tener este tipo de entrada, una entrada rampa, ¿no? Por ejemplo, un valor de voltaje que vaya incrementando poco a poco. No sé, sería muy difícil tener un sistema con este tipo de entrada. ¿Sí? Entonces, en una entrada, para una entrada tipo rampa, vemos que el compensador que mejor nos funcionaría sería el compensador de atraso. ¿Sí? Sí se alarga un poco el tiempo en el transitorio, pero de todos modos no se ve tan alejado como para una entrada de tipo escalón. ¿Sí? Y pues la precisión sí mejora muchísimo. Entonces, con este tipo de entrada, con una entrada tipo rampa, podríamos decir que el mejor sería este, ¿no? El compensador de atraso o una red de atraso. Pero nuevamente pues, lo que nosotros tenemos son sistemas que responden a una entrada tipo escalón. ¿Sí? Entonces, si lo vemos así de manera superficial, pues sí podríamos decir que el mejor compensador es el de adelanto, ¿no? Pero va a depender de qué tipo de sistema nosotros estamos trabajando. Si no es tan necesario que sea un sistema rápido, a lo mejor la mejor opción podría ser un compensador de atraso adelanto.
Si es un sistema que requiere una respuesta muy rápida en un par de segundos, pues definitivamente el compensador que tendríamos que utilizar sería un compensador de adelanto. Entonces, aquí no se ve tan claro cuál sería el más útil. Aquí sí, es muy evidente que ese sería el mejor, ¿no? No incrementa tanto el tiempo y la precisión es mucho mejor, pero acá no. ¿Sí? Acá pudiera ser que aunque sí se hace corto el tiempo en el transitorio, podría ser que no lleguemos exactamente al valor deseado. Y como les decía, si queremos un valor deseado de 1, a lo mejor nos podemos quedar cerca, pero no llegar exactamente a 1. A lo mejor nos quedamos en 0.9 y de ahí no pasamos. ¿Sí? Entonces, iba a depender de qué tipo de sistema o a qué tipo de sistema nosotros le queremos agregar el compensador. Entonces, nuevamente el compensador se utiliza cuando nuestro sistema ya tiene algún controlador, generalmente algún controlador sencillo, y no nos alcanzó con ese controlador para obtener la respuesta que nosotros deseamos. Sí, pero imagino que de todo eso ya se acuerdan un poquito de su curso pasado. Entonces, ya que recordamos los compensadores y ya que vayamos recordando los controladores también, vamos a comenzar con los diseños. Sí, entonces, ¿sí se acuerdan de todo esto que vamos mencionando? ¿O no? Pues un poquito sí, pero no mucho. Bueno. De todos modos, cualquier cosa que ya la vamos viendo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo primero que tenemos es ajuste de ganancias. ¿Sí? Entonces, el método está hecho para ajustar una sola ganancia. Entonces, como les decía, si hacemos un controlador proporcional, pues nada más tiene una ganancia. Un controlador integral, igual. ¿Sí? Un derivativo no lo usamos solo, entonces un derivativo no vamos a tener. Entonces, un proporcional o un integral. Tendríamos una sola ganancia, pues ahí no hay problema. Si utilizamos una combinación de controladores, no sé, un PI o un PID o un PD, entonces tenemos que escribir sus funciones de transferencia en términos de una sola ganancia. ¿Sí? Entonces, esas fórmulas o esas funciones de transferencia de los controladores, pues ya las deben de tener por ahí en sus apuntes del semestre pasado. ¿Sí? Entonces, este método es para ajustar nuestro controlador, pero ajustando una sola ganancia. ¿Sí? Entonces, aquí en el PDF les pongo el procedimiento. Sí, está muy sencillo y vamos a ir viéndolo con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, para este ajuste de ganancias del controlador necesitamos recordar esta fórmula para calcular el amortiguamiento en función del sobrepaso máximo. Y luego, ya que conocemos esta fórmula, entonces calcular el margen de fase. Y el margen de fase con la fórmula que vimos hace un ratito. Esta no lo tenemos en el PDF anterior porque esta es una fórmula que se ve en sistemas de segundo orden. ¿Sí? Pero pues nada más hay que recordarla. Entonces, esta es una fórmula para calcular amortiguamiento dependiendo del valor de sobrepaso máximo. ¿Sí? Y vamos a calcular el margen de fase. Entonces, al final, el margen de fase nos va a quedar, como está calculado con el amortiguamiento, nos va a quedar dependiendo de qué valor de sobrepaso nosotros queramos.
Entonces, ya calculamos con estas fórmulas una característica de frecuencia del análisis en frecuencia a partir de una característica en el tiempo, de la respuesta en el tiempo. ¿Sí? Entonces, dibujamos nuestro diagrama de Bode para una ganancia unitaria. Buscamos la frecuencia en la cual tenemos este margen de fase. ¿Sí? Y ya después ajustamos la ganancia. Entonces, como les decía, el procedimiento va a ser así de manera general. Primero ajustamos este margen de fase, ¿sí?, dependiendo de las características del sistema, y luego ajustamos la ganancia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este primer ejemplo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos este sistema con esta función de transferencia, 350 sobre S más 3. Le vamos a agregar un control sencillo, un control integral. Esta es una función de primera orden, entonces no requiere un controlador mucho más complejo. Entonces, con un control integral nos debe de dar una respuesta adecuada. Entonces, le vamos a agregar un controlador integral. Este sistema pues va a tener una etapa de potencia de 10, va a tener un sensor de 0.01 y queremos ajustar la ganancia del controlador para llegar a un valor deseado de 1 con un sobrepaso del 20%. ¿Sí? Esa es la respuesta que nosotros queremos observar. Ok, entonces vamos a... ¿qué hora es? Sí, terminamos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Muy bien, entonces observamos nuestro diagrama de bloques. Tendríamos un bloque para cada elemento que mencionamos, ¿no? Tenemos nuestra planta GDS, tenemos un controlador integral, tenemos una etapa de potencia, tenemos un sensor. ¿Sí? Entonces nos está dando un diagrama de bloques en lazo cerrado. Entonces, si hacemos el diagrama, lo que tendríamos sería la señal de entrada, un sumador, tendríamos un controlador que dice que es un controlador integral. ¿Qué forma tiene un controlador integral? ¿Cuál es la función de transferencia de un control integral? ¿No se acuerdan? No, yo no me acuerdo. Un control integral nada más es una ganancia KI sobre S. ¿Sí? El 1 sobre S es el integrador. Si lo están armando con algún programa, el diagrama,
Entonces pondrían su ganancia y pondrían su integrador. Entonces la función de transferencia simplemente cae sobre S. Si armaron diagramas y vieron las gráficas en MATLAB o en VSim, ¿no? Entonces tenemos el controlador, después dice que tenemos una etapa de potencia, un valor de 10. Lo pueden poner en triangulito o en rectángulo. Una etapa de potencia de 10. Después tendríamos nuestro sistema, nuestra planta GDS, que es 350 entre S más 3. Aquí tendríamos la salida. Que vamos a llamar YDS y la entrada YDS. Y está en lazo cerrado con un sensor de 0.01. Sí, entonces nuestro sistema es muy sencillo y tiene esa forma. Y es sencillo porque el controlador pues es con una sola ganancia, es un control integral. Nuestra función de la planta pues es una planta de primer orden. Y lo único que tenemos adicional es la etapa de potencia y el sensor de 0.0. Entonces tenemos ese sistema y el problema es ajustar la ganancia para un valor deseado de 1 y un sobrepaso del 20%. Entonces queremos un valor deseado igual a 1 y un sobrepaso del 20%. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar con todos los pasos y los cálculos para la ganancia, lo primero es encontrar la función de transferencia con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos calcular la función de transferencia de enlazo cerrado de este sistema, pero el análisis en frecuencia y el diseño en frecuencia que nosotros hacemos es enlazo abierto. Entonces, si queremos la función de transferencia en lazo abierto, ¿cómo la calcularíamos? En lazo cerrado, ¿cómo la calculamos? En lazo cerrado, no que la calculen, sino nada más díganme qué tendríamos que hacer, qué operaciones tendríamos que hacer.
Híjole, ya vi que no se acuerdan de nada del curso pasado, ¿verdad? No mucho. Sí, ya me di cuenta. Recordando rápido, ¿sí? De manera simplificada escribimos nuestros sistemas con una realimentación negativa. Aquí tendríamos una función GDS, así le llamamos normalmente, pudiera tener otro nombre, y una realimentación HDS. Esta es la forma simplificada en la que nosotros escribimos nuestros sistemas. Entonces, la función de transferencia en lazo cerrado, que sería la relación salida-entrada, entonces voy a tomar las que tenemos arriba. La salida es YDS, la entrada es YDS. Y la función de transferencia en lazo cerrado sería esa relación salida-entrada. ¿Sí? Y si tenemos escrito el sistema de esta forma simplificada, la fórmula para un sistema en lazo cerrado sería GDS sobre 1 más G por H. Pues esta fórmula es para lazo cerrado con una realimentación negativa. Así que si tenemos una realimentación aquí negativa, en lazo cerrado tenemos este signo más. Si fuera una realimentación positiva, entonces en la función de transferencia tendremos el signo contrario. Entonces, esta es la fórmula para un sistema en lazo cerrado. La función de transferencia para el sistema en lazo cerrado. Entonces, ¿qué nos faltaría? Ver qué es GDS y ver qué es HDS. En nuestro caso, pensando en el sistema que tenemos, HDS es la realimentación, el lazo de realimentación. Entonces, con lo que tenemos, pues esto es simplemente 0.01. ¿Sí? Y GDS es todo lo que tenemos en el lazo principal. Entonces, lo que nosotros tendríamos sería K sobre S por la etapa de potencia que es 10 por 350 entre S más 3. ¿Sí? Eso simplificando. Si tenemos bloques seguidos unos de otros, ¿sí? O bloques en serie, para simplificar solo hacemos el producto de los bloques. ¿Sí? Entonces GDS sería el producto de estos 3 bloques que nosotros tenemos en el sistema. Y HDS sería 0.01. Entonces lo que tendríamos que hacer sería, bueno, multiplicar, encontrar GDS, ya que definimos HDS, hacer las operaciones. GDS sobre 1 más G por H. ¿Sí? Eso es lazo cerrado. ¿Sí? Esta es la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos conocer la función de transferencia en lazo cerrado, tendríamos que hacer estas operaciones. Ahora, el análisis que nosotros estamos haciendo es en lazo abierto. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia en lazo abierto solamente sería G por H. ¿Esto lo puedo borrar lo que escribí? Sí. Ok. Entonces, en lazo abierto lo que tenemos o lo que tendríamos sería como si no tuviéramos esta conexión de aquí.
¿sí? Entonces, el lazo abierto, la función de transferencia en lazo abierto sería multiplicar la función g de s por h de s. Pues en lazo abierto solo tenemos g por h. ¿Sí? Entonces, es como si no tuviéramos cerrado ese lazo de realimentación. Entonces, la función de transferencia sería g por h. ¿Sí? Entonces, nuevamente ya sabemos que es g, ya sabemos que es h, pues podemos calcular la función de transferencia en lazo abierto. Y normalmente le llamamos así, g por h, pero pudiera tener algún otro nombre dependiendo de qué funciones usemos. Entonces, con los bloques que nosotros tenemos, ¿cómo sería la función g por h? Pues nomás multiplicamos, ¿no? Todos los bloquecitos. Ok, multiplicamos el controlador. La etapa de potencia, la planta, eso es G, y lo multiplicamos por H. Y H de S es solamente 0.01. Entonces, ¿esto cuánto nos da? En el denominador, pues nos queda S y S más 3. Y en el numerador, ¿cuánto es 350 por 10 por 0.01? ¿35? Nos queda 35 KI. Entonces, esa es la función de transferencia en lazo abierto con la que vamos a trabajar para el análisis en frecuencia. ¿Sí? Entonces, eso sería lo primero. Y ahora sí nos vamos a los pasos que tenemos para el ajuste de la ganancia. Entonces, el primer paso es determinar el margen de fase. ¿Sí? Encontrar el margen de fase. Y eso lo vamos a hacer a partir de las características que nosotros queremos ver en la respuesta en el tiempo. Pues, ¿qué características tenemos? La salida deseada y el sobrepaso, que es del 20%. Entonces, este margen lo vamos a calcular a partir del sobrepaso que nosotros queremos ver en la respuesta. Y con este sobrepaso, lo primero que vamos a calcular va a ser el amortiguamiento. Entonces, la fórmula para amortiguamiento es 1 sobre la raíz cuadrada de pi sobre menos el logaritmo natural del sobrepaso todo esto al cuadrado más 1. ¿Esto qué valor de amortiguamiento nos da?
¿cuánto va a valer el MP que van a poner en la fórmula? MP es el sobrepaso. Entonces sería 0.2. Ok, 0.2. ¿Y cuánto queda el amortiguamiento entonces? A mí me salió de 0.45. $0.45. Okay. Entonces, ya con el valor de amortiguamiento calculamos ahora sí el margen de fase. Entonces, para el margen de fase, tenemos la fórmula que es la tangente inversa de 2 veces el amortiguamiento, la raíz cuadrada de menos 2 el amortiguamiento al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más 4 veces el amortiguamiento a la cuarta. Hay que tratar de utilizar el mayor número de decimales que podamos. ¿Sí? Para que nos salga una respuesta que sí sea cercano a lo que queremos. Porque luego también, si tomamos pocas decimales, pues no nos va a salir tan exacto. Me salió de 48.14 grados. 48.14. ¿Sí? Entonces, ese es el margen de fase. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es dibujar el diagrama de Bode. Pues el diagrama de Bode lo vamos a dibujar para una ganancia unitaria, para una ganancia de 1. Entonces, vayan abriendo su MATLAB. Entonces, lo que falta es rápido. Ya las simulaciones lo hacemos la siguiente clase. Entonces, la única condición que nosotros queremos observar de la respuesta es el sobrepaso del 20%. ¿En dónde vamos a ver reflejado este valor deseado? ¿En dónde lo vamos a incluir? ¿Cómo le decimos al sistema que queremos un valor deseado igual a 1?
¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Examen especial? Este valor deseado, nosotros se lo vamos a dar aquí. Esta señal de entrada YD no es la señal con la que va a trabajar la planta. Es una señal que nosotros le damos para decirle qué es lo que queremos o hasta qué valor queremos que llegue la salida. ¿Sí? Entonces, esta señal YD no tiene nada que ver con la planta, tiene que ver con lo que nosotros queremos observar a la salida. Entonces, si nosotros queremos observar un 1 a la salida, queremos observar un 1 aquí, ¿qué valor le debemos de dar en esta entrada? Si nosotros queremos un 1 en la salida, en este punto, ¿qué valor nos va a llegar si tenemos un 1 en la salida? ¿Qué significa que el sensor tenga un valor de 0.01? ¿Cuántos grupos son? Son 3 grupos. ¿Nadie se acuerda? Es que ya fue hace mucho. Fue el semestre pasado. Imagínese un montón, hace ya 6 meses. Pero nadie. ¿Cuál hace 6 meses y apenas es septiembre? Hace 3 meses todavía estaban recibiendo clases. Este sensor que dice que tiene un valor. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Ese sensor que tiene un valor de 0.01 es en realidad nada más nos está dando la relación, ¿sí? El cambio que hace el sensor. No nos da más información. No sé, por ejemplo, si es un sensor de velocidad, dependiendo de qué sensor sea, por eso este valor va a cambiar. Si es un sensor de velocidad, por ejemplo, si recibe, no sé, si está leyendo la velocidad de un motor y lee 1000 revoluciones, ¿sí? Entonces nos manda 1 volt. ¿Sí? O si está leyendo 1000 revoluciones, nos manda 10 volts. ¿Sí? Que es la relación que más tienen los sensores. Eso para velocidad. A lo mejor si es un sensor de temperatura, no sé, por cada grado que esté leyendo, nos manda un 0.01
que será un 0.1 volt. ¿Sí? Entonces, generalmente el sensor lo que está haciendo es leyendo la variable física, lo que sea, que nos dé la planta, velocidad, temperatura, presión, etcétera, y nos da un voltaje como salida. Entonces, el voltaje es el que a nosotros nos va a servir para darnos cuenta qué es lo que está leyendo el sensor, ¿no? ¿Qué velocidad tiene el motor o qué temperatura ha alcanzado o qué presión tiene. ¿Sí? Entonces, el sensor lo que hace es un cambio entre alguna variable física que está leyendo y generalmente un nivel de voltaje, o le asocia un nivel de voltaje. Entonces les decía, por ejemplo, si es un motor, si está leyendo 1000 revoluciones, nos da 10 volts. ¿Sí? Entonces, este 0.01 nos indica eso, esa relación entre lo que está leyendo y lo que nos da en voltaje. Entonces, no nos dice exactamente de dónde sale este 0.01. Lo que podemos suponer es que si nosotros queremos un 1 a la salida en YDS, si está leyendo el sensor que tenemos un 1 a la salida, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar este 0.01. ¿Sí? Si está leyendo al que a la salida tenemos 10, entonces vamos a multiplicar el 10 por el 0.01, ¿sí? Y nos va a dar el 0.1. Si está leyendo 1, nos da 0.01. Si, por ejemplo, leyeran 10, entonces el sensor nos va a dar un voltaje de 0.1. ¿Sí? Entonces, simplemente nos hace un cambio entre lo que está leyendo, variable física, y le asocia algún nivel de voltaje o nos da algún nivel de voltaje. ¿Sí? Entonces, esta relación lo que nos dice, por cada una unidad que nosotros veamos en la salida, nos va a dar 0.01 volts. ¿Sí? Lo que sea a la salida, no importa qué variable sea. Por cada una unidad nos va a dar 0.01. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos un 1 a la salida, eso significaría que el sensor nos da un 0.01. ¿Sí? Y recordemos, el controlador trabaja con el error que está viendo en el sistema, con el error que mide aquí. ¿Sí? ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que yo quiero, ¿sí? De lo que yo le digo al sistema que quiero y lo que está sucediendo en realidad, en lo que está leyendo el sensor, ¿sí? O la información que nos manda el sensor? ¿Cuándo llega al estado estacionario? Cuando este error se hace 0. ¿Sí? Mientras tengamos algún error, algún valor aquí en este punto, quiere decir que estamos en el transitorio, que está todavía en el periodo en el cual se está acomodando el sistema, ¿sí? O la respuesta del sistema. Si este error ya se hace 0, quiere decir que ya llegamos a nuestro valor deseado. ¿Sí? ¿Desde qué manera se va a hacer 0? La única forma es que ambos sean iguales, ¿no? Este 0.01 sea igual a el valor deseado que nosotros le damos a la entrada. ¿Sí? Entonces, este valor deseado de 1, nosotros lo vamos a ver reflejado en la señal que nosotros le damos al sistema para indicarle qué queremos observar a la salida. ¿Sí? Pero no lo podemos tomar directamente. ¿Por qué? Porque debe de tener la misma tasa de cambio, la misma conversión que tiene el sensor. ¿Sí? Si, por ejemplo, el sensor a la salida lee 1, pero nos manda 10 volts, entonces yo que quiero 1 a la salida, le debo decir que quiero 10, ¿no? O le doy una señal de 10. Entonces debe de tener la misma relación de cambio que hace el sensor.
¿Sí? Pues el sensor generalmente es de los primeros elementos que debemos escoger cuando estamos diseñando nuestro sistema, porque a partir del sensor, de la tasa de cambio que él tiene o de la relación que él tiene con la señal física y la señal de voltaje que nos manda, es que se hace lo demás. ¿Sí? Se diseña lo demás, la etapa de potencia, la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, sí queda claro dónde hemos reflejado ese valor deseado y cómo es que lo acomodamos en nuestro sistema. Sí, creo que sí. Bueno, entonces le vamos a dejar hasta aquí, lo vamos a retomar de aquí la próxima clase. ¿Sí? Entonces, traten de que no se les olvide esto que estamos mencionando ahorita. Funciones de transferencia en lazo cerrado, en lazo abierto y los diagramas de bloques. ¿Sí vieron diagramas de bloques? Sí. Ok. No necesitamos acordarnos de todas las operaciones que hacían para simplificar, solamente estas cosas de cómo ir armando nuestros diagramas a bloques, ¿no? Para poder hacer las simulaciones más adelante. Pues nada más déjenme paso lista y bueno, la siguiente clase retomamos de aquí. Entonces paso lista y si gustan se pueden ir desconectando. ¿Sí? José Vladimir. Eduardo Campos. Presente, maestra. Eduardo Cervantes. Presente, maestra. Gerardo Luna. Julio Ángel. Mario César. Presente, maestra. Jessica Guadalupe. Eric Salazar. Presente, perdón. Eric Salazar. Presente. Presente. José Miguel. Presente. Juan Uriel. Juan Bernardo. Presente. Jorge Luis. Presente. Marco Ángel. Presente. José Rosario. Presente, profe. Admilcar Elías. Presente, maestra. Ricardo Heredia. Presente. José Humberto. Presente. Carla Lorena. Presente. Juan Francisco. Presente. Ana Sofía. Jesús Martínez. Presente. Jesús Antonio. Presente. Genaro. Presente. Loreta. Presente. Ulises. Presente. Enrique Salazar. Presente. Uriel Adolfo. Presente. Guadalupe Silva.